Habíamos visto, permítame. Habíamos visto un video, ¿verdad? De cómo colapsa una presa en el Brasil. Creo que quieren seguir entrando a la clase. A ver un segundito. Permitir. Ok, me estaba olvidando, Juventud. ¿Para cuándo vamos a programar el viaje a la represa de Caracota? Juventud, pongámosle una fecha. A este paso yo creo que va a ser en el mes de septiembre. ¿Qué opinan? Yo diría que podemos programar para el 5 de septiembre el viaje. ¿Está bien? Juventud. Está bien, Inge. ¿Están los responsables del curso? Sí, Inge. Ok. Inge, estamos aquí. Perfecto. ¿Qué tal? Yo les propongo hacer el viaje el lunes 5. Por lo tanto, Juventud, si alguien puede, entre ustedes, tenemos que ayudarnos a conseguir, somos alrededor de, generalmente creo que asisten 80 hasta 90. De pronto, por temas de bioseguridad, etcétera, deberían ser 3 buses. Entonces traten de conseguir, Juventud, un transporte, ¿sí? Y enseguida estoy cargando el Google Earth para mostrarles el sitio al que iríamos. Es la presa de Caracota. Inge, sería el lunes, ¿verdad? Lunes. Claro. Salir 6 de la mañana, Juventud. Porque tenemos JTP y tenemos la cátedra. Entonces, sería conveniente ir el lunes 5 de septiembre. Generalmente, ¿sí? Inge, ¿no será mejor ir el viernes de esa semana? Es que Porque el viernes, lunes es medio pesado para varios, creo. Ingeniero, por favor, sería mejor el viernes. viernes 26. Bueno, yo solía hacer los lunes, ¿saben por qué? Porque tenemos obras hidráulicas desde las 9 hasta las 12, ¿no? Entiendo de que en la mañana muy temprano deben tener clases, no sé si es presencial o virtual, y lo que solíamos hacer es, eh, a- había, no todos, pero había gente que sí pasaba clases y lo que hacíamos era una lista de los que tenían conflicto con alguna materia y se mandaba una carta solicitando el permiso respectivo. Pero bueno, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve el mapa en Google Earth, Juventud? No está compartido en pantalla. No, Inge. Caramba. Siempre se nos va esa situación. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Se ve el Google Earth, ingeniero. Ok, muy bien. Bueno, no sé por qué razón se me pone un poco lento. Bueno, acá está la ciudad de La Paz, etcétera. Tenemos que tomar la carretera hacia el lago Titicaca. Y aquí, si logran observar, Juventud, está el desvío. Vean. A ver, a ver. Aquí. Este es el desvío y este es el camino que se toma. Y luego subimos por un caminito. Bueno, se puede transitar porque ese camino a una minera. Ya tenemos la represa de Caracota, Juventud. ¿Ok? Esta cuenca, fíjense, ahí está la cuenca, tiene nomás una presencia importante de glacial, fíjense, ¿sí? Y entonces, de esta cuenca es que se está haciendo el trasvase del proyecto Peñas y es proyecto de investigación. Tomen nota, por favor,
Este es el proyecto de investigación o el trabajo de investigación. ¿Qué número es? ¿8? 8, ingeniero. Muy bien. Práctica número 8. Tomen nota, el título. Proyecto de trasvase Alto Peñas. Así se denomina. Es un proyecto para el abastecimiento de agua de la ciudad de El Alto principalmente. Es un proyecto bastante interesante, ¿sí? Imagínense, fíjense la ubicación, dónde queda y desde dónde se pretende trasvasar las aguas hacia la ciudad del Alto. Son alrededor de, vamos a ver, en distancia, jóvenes. Vamos a ver cuánto, más o menos del punto medio. Obviamente tiene que seguir tiene que seguir una trayectoria. Con ruta preferible. Vamos a ver cuántos pasa por Tuni. Fíjense, sí, cerca de 35 kilómetros más o menos de aducción, que ya está en construcción, ¿sí? Para hacer un trasvase importante desde esta cuenca de Caracota hacia la ciudad de El Alto. Entonces, si nos acercamos un poco, aunque no hay mucho detalle, fíjense, es una presa no muy alta, es una presa de tierra, fíjense acá está la presa de tierra, tiene esta forma, y acá iríamos Juventud. Entonces, con estos datos, si quieren hacer un print screen, o les paso las coordenadas si gustan, al grupo voy a subir las coordenadas de la presa, para que puedan hacer la cotización respectiva. Bueno. Tratándose en bus, fíjense, esta es la distancia que deberíamos recorrer. Bueno, saquemos Juventud para que puedan cotizar de mejor manera. Desde la ciudad del Alto, aproximadamente hasta ahí son 32 kilómetros. Entramos el desvío, unos cuantos kilómetros más. Que no quiere marcar ahí, y hasta la represa. Fíjense, son 57 kilómetros. Bueno, coticemos para 60 kilómetros. ¿Está bien, Juventud? Porque, bueno, va a ser desde el obelisco inclusive, ¿no? Partiríamos del obelisco a las 6 de la mañana. Ahora bien, estaría por definir qué día, o viernes o lunes. Yo decía lunes porque tenemos de 9 a 12 obras hidráulicas, que no sería mucho problema. Pero si ustedes lo prefieren, y me gustaría que por favor los responsables del curso me ayuden con esta votación o veamos de generar un formulario para que todos puedan opinar. ¿Sí? No quiero imponer nada, Juventud, pero por lo menos razonemos en ese sentido. Si hubiese un perjuicio por alguna materia que están llevando, etcétera, porque generalmente salimos 6 de la mañana y deberíamos estar de regreso cerca del mediodía. ¿Está bien? Tenemos que salir, sí, 6 de la mañana. Máximo esperaríamos 5 minutos, porque la cita sería 6 menos cuarto en el obelisco. Y en la ciudad del Alto, nuestro punto de encuentro es la Cruz Papal. Y ahí estaríamos, qué sé yo, en 20 minutos. ¿Sí? Entonces, y partimos. ¿Ya? Pocos minutos de espera, porque hay que respetar la puntualidad de otros compañeros, el sacrificio y el esfuerzo que hacen. ¿Sí? Y tendríamos estos dos puntos de encuentro, el obelisco, la Facultad de Ingeniería y la Cruz Papal. Lo ideal serían 3 buses Juventud por temas de seguridad y para evitar contagios, etcétera, ¿sí? Y generalmente la cuota, porque hemos ido varias veces a este lugar, estaba oscilando entre 30 y 35 bolivianos. Que vale la pena invertirlos, Juventud. Sí, porque es bonito estar en la zona, es importante. Además, tiene su peso en la materia también, por cuanto el proyecto que ustedes van a ejecutar tienen que ver esos detalles en campo para ver cómo opera, cómo funciona. Una cosa es la teoría y a veces ustedes no me entienden, a veces lo que explico en la pantalla tan fría la relación,
pero en campo de mejor manera ustedes van a poder observar los detalles que tienen estas estructuras, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y obviamente responder en los exámenes las preguntas que se vayan a hacer. ¿Está claro, juventud? Son 60 kilómetros de distancia. Los responsables tienen nota, pueden hacer un print screen de lo que estoy mostrando, por favor. Yo les voy a mandar al grupo las coordenadas de la presa. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Inge, ¿los 35 son aparte del pasaje, o sea, para ingresar a la represa o es... No. Para ingresar a la represa no tenemos que pagar ni un centavo. Es 35 solo para el pasaje, juventud. Ah, entendí, dije. Ya, generalmente a veces entre los compañeros, depende del grupo, no, yo mucho les promuevo que ustedes sean muy partícipes, etcétera, que puedan incluso dar un poquito más de cuotas y comparten un sándwich entre todos, etcétera, algo así, una actividad así, pero no sé, eso ya depende mucho de ustedes, ¿ok? Entonces, por eso va a depender mucho de que todos ustedes puedan conseguir. Pregunten a sindicatos, etcétera, de esos buses grandes que hay en el Alto, quizá de pronto va a salir más económico. Alguien puede preguntar, conseguir un número de celular de algún sindicato, contáctese o mande el dato al grupo, ¿sí? Que también eso aporta mucho, hace que se muestra la participación. Manden datos, juventud, y cotizamos en base al esquema que estoy mostrando acá, ¿sí? Con salida a 6 de la mañana, pero tiene que ser puntual los buses. La última vez nos han fallado, hemos esperado casi una hora, ¿sí? A veces nuestra gente es muy impuntual. Eso es lo importante. Aquí tiene que ser muy puntual, ¿cierto? Tenemos que acostumbrarnos a la puntualidad. Entonces, exigirles puntualidad, ¿sí? Y hacer un trato, básicamente, ¿no? Y traten de conseguir celulares para poder cotizar. Si el pasaje podemos reducir, bueno, sería ideal, pero tomen en cuenta que tendrían que ser necesariamente 3 buses. Por eso me gustaría que los responsables elaboren un formulario inclusive para ver que ya nomás se vayan apuntando, ¿sí? La gente que va a ir y si ya puede ir dando de a poco su cuota, por lo menos unos 20 bolivianos, ¿sí? Y para luego complementar, ¿cierto? ¿Está bien, juventud? Luego, importante para el trabajo de campo, siempre lo necesario, como ustedes ingenieros tienen que llevarse, eh, solíamos llevar casco, pero en este caso no nos van a exigir, pero cuando vamos a visitar obras en las que sí hay operación, presencia de personal, como por ejemplo Misicuni, si fuésemos a Misicuni no podemos entrar sin casco, pero como vamos a ir a esta represa en la que no hay mucho, no hay operadores allá, hay solo un cuidador, etcétera, no es necesario los cascos, pero sí tienen que llevar sombrero para el sol, bloqueador solar, botas adecuadas, abrigos, ¿sí? Necesario. No creo que vaya a llover, ¿sí? Pero bastante bien abrigados con botas adecuadas. No se vayan a ir con zapato de calle, por ejemplo. Y además de equipo, sería importante llevar GPS, cámara fotográfica, bueno, tienen su celular ustedes. Y vamos a ver qué actividad más podemos hacer. De pronto, si todo va bien, puedo llevar hasta un bote para ver si podemos hacer algunas mediciones de la profundidad. Podemos simular una batimetría. Vamos a hacer un aforo necesariamente luego y un reconocimiento de todo el área. ¿Sí? En eso va a consistir la visita. ¿Alguna consulta, juventud? Ah, winchas. Tienen que llevar wincha de esas de 50 metros que ustedes tienen en casa, flexómetros para redibujar esa represa en su informe final que va a ser a nivel individual. Cada uno me va a presentar un informe de todo lo visto y observado y tiene que ser un informe técnico, ¿sí? Conste, tiene que ser un informe técnico descriptivo de lo que hemos visto, con criterio ingenieril, ¿ok? De ahí que ya les estoy mostrando y ustedes pueden en Google Earth también ubicar el sitio, fíjense, ya está determinada aquí la cuenca, poner área, incluso pueden poner la superficie, ¿sí? La superficie que cubre, que es ocupada por el glacial, etcétera, pueden, ¿sí? Hacer una descripción, fíjense, la cuenca tiene unas lagunas, miren, una, dos, y el embalse bastante largo, fíjense, pueden hacer mediciones en el Google. Si alguien quiere y quiere hacer un informe de lujo, puede descargar una imagen satelital, ¿cierto? Fíjense cuánto mide el embalse. Vamos a medir
desde este punto, ¿no? Desde la presa, fíjense cuán largo es el embalse. ¿Cuántos kilómetros mide el embalse, juventud? ¿Quién puede leer? 4.96 kilómetros, ingeniero. Bueno, perfecto. 5 kilómetros de embalse. Ni Incachac, ni Jampaturi, menos Alto Jampaturi, ni Aguancota tienen esa longitud de embalse. Fíjense las características, incluso la cuenca, ¿sí? Es bastante particular. ¿Ya? 5 kilómetros de longitud de embalse. ¿Alguien quiere cruzar a nado este embalse? Las aguas son frías, ¿eh? Bien, entonces, y es la forma particular. Y esta represa, no obstante que es bastante, no es muy alta, 8 metros de altura, almacena 14 millones de metros cúbicos. 14, y ustedes lo van a poder verificar, hay datos en aquellas, o lo buscan en el inventario de presas también, juventud. Con toda seguridad está ahí y pueden verificar un poco esos datos, ¿cierto? Imagínense esta presa pequeña, pero almacena. ¿Debido a qué? Por ejemplo, la presa de Alto Jampaturi es una presa casi de 30 metros de altura. O alguien si ahorita busca me puede corregir. 30 metros de altura, pero su volumen de almacenamiento no supera los 4 millones de metros cúbicos. En este sitio, imagínense si ponemos la presa Alto Jampaturi de 30 y pico metros de altura, ¿sí? Tendríamos que recurrir a la curva de elevación-volumen para ver qué volumen podríamos hablar con toda seguridad del potencial de esta cuenca en base a las características topográficas es importante, pero eso no significa que ahí tendríamos ya que evaluar la oferta hídrica si vamos a en algún momento llenar el embalse. Con lo que sucede en Misicuni, ¿no? Vamos a suponer que este es el proyecto de Misicuni, ¿sí? Y he mostrado que requiere Misicuni para llenarse de 2 trasvases, ¿cierto? Aparte del aporte de la propia cuenca, requiere de 2 aportes extras para poder, ¿no? Solventar la demanda del proyecto de Misicuni. En fin. ¿Está claro, juventud? ¿Alguna pregunta? ¡Qué silencio! Bien, volvamos a lo nuestro. Este video ya hemos visto, juventud, hemos visto cómo colapsa esta presa. ¿Sí? ¿Se ve el video? Sí, se Sí, ingeniero. Ok. Es una rotura de presa en Brasil. Es algo similar a lo que sucede en los diques de Colas y la reciente rotura de una presa y por la que Argentina y Paraguay han obviamente alertado a su población, han activado su sistema de alerta temprana y han pedido que no consuman el agua ni pesquen en la zona ni se bañen incluso en las aguas del río Pilcomayo porque en Bolivia se ha roto un dique de Colas y está produciendo ¿sí? Un desastre ecológico, vamos a decir, porque eso es lo que sucede, ¿cierto? Bien, ¿en qué habíamos quedado, juventud? Estábamos analizando este perfil estratigráfico, ¿verdad? La importancia y el papel que juega un perfil estratigráfico en el momento del diseño de presas. Pero voy a guardar estos, ya he comentado algo, pero cuando haga una presentación particular, vamos a ver, quizás si el tiempo nos da ahora, voy a mostrar en detalle aquella situación de un caso de aplicación ya en una presa. Componentes importantes de los embalses y obviamente los proyectos con presa que genera un embalse, ¿sí? Son los vertederos de excedencia. Diferentes tipos de vertederos de excedencia. Y por favor tomen nota porque esto es una debilidad en ustedes, a veces en los exámenes, no responder adecuadamente a las preguntas que se hacen o a las preguntas capciosas que logro hacer para confundirlos un poco, pero que ustedes puedan de alguna forma razonar y responder adecuadamente. Estoy mostrando diferentes tipos de vertederos de excedencias, juventud, que es la obra importantísima en proyectos con embalses y con represas, ¿sí? Por cuanto por esta estructura tiene que salir los caudales excedentes que ingresan al embalse. Caso contrario, ¿qué se va a producir? ¿Qué se produce?
Caso contrario, Un sobrevertido, ingeniero. muy bien, un sobrevertido. Y después del sobrevertido, ¿qué viene? Un tremendo dolor de cabeza, ¿sí? Para todos. ¿Eh? Y preocupación en la población aguas abajo, porque no duermen tranquilos, porque esperan que se rompa la presa y se van a ahogar. Entonces, eso es muy importante, juventud. El vertedero de excedencias juega un papel importantísimo. Y aquí lo que estoy mostrando en estas imágenes son vertederos de excedencias superficiales. Entonces, en la imagen arriba a la izquierda de su pantalla vemos el vertedero de excedencias. ¿De qué represa? ¿Quién sabe? ¿Eh? San Jacinto, ingeniero. Muy bien, San Jacinto. Y si pregunto a la sala qué tipo de vertedero de excedencias es, con toda seguridad que voy a oír silencio absoluto, porque todavía no saben, porque todavía no les he enseñado, ¿cierto? Entonces, todavía no saben, pero es un vertedero de excedencia, fíjense, está en plena operación. Este vertedero de excedencias, fíjense, ¿dónde está dispuesto? Está dispuesto en el cuerpo de la presa, ¿cierto? Entonces, a ver, un segundito, es una llamada importante, juventud. Inge, no se le escucha. Su micrófono está desactivado, ingeniero. Un segundito, juventud, porque tengo unas llamadas telefónicas importantes que debo responder. Un segundito.
Juventud, ahora sí. Mil disculpas. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ven los vertederos de excedencias? Sí, GCD. Ok, entonces decía que obviamente, fíjense, la diferencia de estructuras para empezar, y van a ver el tipo de vertedero de excedencias que tiene la represa de Caracota cuando la visitemos, a diferencia de esta. Fíjense que en este caso los vertederos de excedencias son estructuras que van... ¡Ah, caramba! Juventud, un segundito, por favor, que es el jefe que me llama. Listo.
Juventud, caramba, hoy se me complicó el día, pero bueno. ¿Están ahí todavía? Mil disculpas. ¿Se ve la imagen de los vertederos? Sí, ingeniero, se ve. Ok, juventud, mil disculpas. Entonces, fíjense que cada vertedero de excelencia es una parte importante, ¿sí? Pero obviamente vamos a ir viendo más en detalle a medida que avanzamos la materia, ¿sí? Pero solamente era para mostrarles la diferencia que hay, los tipos que hay. Por ejemplo, el que está a la parte derecha, que aquí estoy marcando con color verde, es el vertedero de excedencias de la represa de Caracota, ¿sí? Que lo vamos a ver. ¿Qué creen que el embalse en esta época en Caracota esté lleno o esté vacío? A ver, juventud, ¿qué opinan? Pero no solo me digan está vacío o está lleno, sino asocien a un criterio. Juventud, Yo pienso que está nombre, vacío. nombre. José, pues, debe ser vacío porque no ha habido lluvias en esas épocas. Ok. O digo, entonces, ¿cómo está el embalse? ¿Cómo creen que está el embalse? A la fecha en que vayamos de viaje, ¿cómo creen que está el embalse? No he oído bien sus intervenciones, juventud, si pueden repetir. Hola, tengo 60 alumnos conectados y ninguno puede dar una opinión. ¿En qué época estamos? Época seca, ingeniero. Correcto, entonces, ¿cuál es el razonamiento? Estamos en época seca y, No va a haber mucho embalse, ingeniero. a ver, no va a haber mucho embalse. Ok, entonces, no vamos a ver esta figura. ¿Sí? Es lo que quieren decir. No vamos a ver que el vertedero de excedencia esté funcionando, ¿cierto? Porque ahora del embalse está saliendo el caudal de diseño, ¿sí? Estamos aprovechando el embalse que hemos almacenado en la época de lluvia y estamos entregando el caudal necesario para atender la demanda de riego, porque el proyecto de la presa Caracota es para riego, ¿sí? Pero bueno, ok. Bien, entonces esta imagen corresponde, digamos, a enero, febrero o marzo. Entonces, los que se van a quedar en la materia, ¿sí? Prometo llevarlos al año en enero, febrero, marzo va a tener que ser para que vean cómo opera un vertedero de excedencias en vivo y directo. Ok, solo para los que quieran repetir la materia, que hay algunos que les encanta. Bien, fíjense, este otro vertedero de excedencias por la forma particular es un embudo, ¿sí? Por el cual el caudal excedente está escurriendo y desciende y tiene que ser evacuado luego por la estructura de descarga. A diferencia de este otro vertedero, muy simple, este es un vertedero de canal lateral, este es el embalse de la represa de Chacaltaya, ¿sí? Y obviamente tiene que ser diseñado para un caudal, para un cierto periodo de retorno, etcétera, etcétera. Y esta es la ecuación que gobierna el diseño de vertederos de excedencia. Y ustedes saben de hidráulica. Acá hay un vertedero, el más grande, yo diría, del país, por las características que tiene, es el vertedero de excedencias, por ejemplo, de la presa Tacagua. Aquí tenemos la cresta de la presa, este es el talud aguas o el talud mojado, está protegido por un enrocado, es una presa de tierra, ¿sí? Hay alguien que está aquí navegando. Fíjense, y el vertedero de excedencias lo tenemos acá, en una cota obviamente inferior a la del vertedero o a la cresta de la presa. Esto ya hemos visto en función a la curva elevación-volumen. ¿Se acuerdan dónde van dispuestas las estructuras? Son preguntas de examen. Y este es el vertedero de excedencias que tiene una longitud, juventud de aproximadamente 92 metros de largo. Entonces, rápidamente vamos a hacer un cálculo. Vamos a determinar, fíjense que hay otra vista del vertedero. Acá está la presa. Fíjense, aquí está la cresta de la presa. Tenemos un bordo libre, ¿sí? Una altura de regulación de crecidas. En esta imagen, en la imagen 2 que estoy mostrando acá, ¿el vertedero está funcionando, sí o no?
No, ingeniero. No, entonces pregunto a la sala, ¿en qué cota se encuentra el embalse en esta fotografía 2? ¿En él? ¿Qué nivel sería este? ¿En él? ¿Na? ¿Mo? ¿Sí o no? No está en el na-me. Quizá esta, la fotografía 3, podría ser la que está en el na-me. ¿No ve? Porque en la 3, ¿qué se observa? Ya está funcionando el vertedero de excedente. Entonces, rápidamente, juventud, a ver, si en Excel me generan la ecuación. Vamos rápido. Vamos a asumir mu. ¿Mu de qué depende? Los que han aprobado hidráulica 1 y 2. ¿De qué depende mu? Para empezar, la ecuación de vertederos jóvenes de vertederos superficiales igual a 2/3 de mu, raíz cuadrada de 2G por la longitud del vertedero de excedencias, en el caso de la represa Tacagua, es ¿cuántos metros? L es ¿cuántos metros, juventud? ¿Alguien puede leer? 92. 92 metros. Muy bien. ¿Y qué es H? ¿La altura de la presa? Altura del vertedero, ingeniero. A ver, la altura del vertedero. Vamos, ingeniero, con propiedad. La altura de carga. La altura de carga. ¿Qué significa la altura de carga? La altura de carga, voy a hacer un corte acá en mi dibujo. ¿Y qué tengo? Dibujo la cresta del vertedero que es de perfil Krieger y de esta forma, ¿sí? Ahí está. El agua está saliendo por acá encima y está descargando en el canal, perdón, lo haremos de rojo el canal, en el canal lateral. Fíjense la sección trapezoidal que tiene este canal, ahí está. ¿Ven? Así es. Entonces, ¿siguen mis dibujos, juventud? El agua pasa por, fíjense, sube el nivel en el embalse y pasa por la cresta del vertedero, ingresa en este canal lateral y descarga a través de su sección de descarga y de su estructura de descarga hacia aguas abajo, ¿no? Y por lo tanto, fíjense cómo opera y cómo funciona el vertedero de este tipo, a diferencia del de San Jacinto, por ejemplo. Ok, juventud, al ser altura de carga, ¿de qué carga estamos hablando? Obviamente sobre la cresta del vertedero, esta altura, H. Esta altura H es esta altura H. Les comento que cuando hago esta pregunta en examen, me dicen en algunos casos que H es la altura de la presa o la altura del embalse y desde luego se me aplazan, juventud. Me tienen que saber de memoria esta ecuación. Y por lo tanto, fíjense en la imagen 2, vemos que el nivel en el embalse está en la cota del Namo. ¿Qué significa Namo? ¿Alguien sabe? Nivel. Nivel de aguas máximas ordinarias. Ok. Entonces, porque está determinado por la ubicación de la cresta de la presa. ¿Se acuerdan que mostré la curva elevación-volumen? Una gota más excede en el nivel, ¿sí? Y funciona el vertedero automáticamente. Estos son los vertederos superficiales. Ok, calculamos el caudal. Calculamos el caudal que sale por el vertedero de excedencias, el caudal máximo que sale por el vertedero de excedencias de la represa de Tacagua. Juventud, usemos la ecuación. ¿Ok? Entonces, la altura de carga, porque yo conozco muy bien este proyecto, estuve allá, llega a ser hasta de 1,60 m, juventud. ¿Ya? Calculen. ¿Cuál es ese caudal que sale? Yo he podido comprobar en esta parte, juventud, de acá, ¿sí? Porque por la cresta de la presa llegas acá, el agua siempre deja una marca, juventud, siempre deja una marca y es muy fácil determinar, aunque sea en forma aproximada, esa altura de carga. Para el ejercicio que estamos haciendo es de 1,6 metros. Calcular el caudal. Rápido. Juventud. Ingeniero, me sale. Buenas. ¿Cuál es tu nombre? José Apaza.
José, ¿tienes pregunta o ya calculaste? Sí, 391 metros cúbicos sobre segundo. 395 metros cúbicos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué mu has utilizado? Bueno, tenía un por raíz cuadrada de G por 2 tercios, 2.1. No te oigo. Ay, perdón, caramba, he borrado todo. Lo siento. Entonces el caudal, según José, es de 400, diremos, ¿no? 400 metros cúbicos por segundo. Ok. ¿Alguien más? Ese es caudal 1. Inge, a mí me sale Ok. 412 Ya, metros bueno. cúbicos por segundo. Ya, estamos por ahí, cerca. Ya, 412. ¿Ya? Ahora, mu, juventud. En realidad, todo este coeficiente, para efectos simples, cuando están en campo, no hay el catálogo, o digo, no hay el manual de hidráulica para ver el coeficiente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto pueden utilizar a 2.21. ¿Ok? Para efectos, cuando la cresta es redondeada, pero no tenemos más información, podemos usar como 2.21 por L por H elevado a 3 metros. ¿Ya? Ok. Ustedes saben que la forma del vertedero de excedencias la pueden obtener de los manuales de hidráulica. ¿Sí? Entonces, fíjense, por la forma, incluso esta curva que tiene, recibe el nombre de perfil Krieger, que también les voy a pasar unas planillas de cálculo del perfil Krieger, porque es importante, porque van a construir azudes, ustedes verteros de excedencia o algunas otras estructuras hidráulicas y a veces es necesario que tenga un perfil adecuado. Ok, ¿alguien más ha calculado cuánto del caudal? 411.49. Nombre. Polín Rojas. Ok, Paulín, gracias. 411. Bueno, los valores están ahí en el entorno. Están dependiendo un poco del el factor mu, de la forma de la estructura de descarga. ¿Cierto? Esto lo encuentran en cualquier libro de hidráulica. Bien, ahí tenemos los valores, fíjense. Entonces, juventud, cuando se hace el análisis de crecidas, ¿sí? Obviamente se adopta un tiempo de un periodo de retorno. Saben ustedes qué es un periodo de retorno. Y por lo tanto, se hace el cálculo, el análisis de crecidas, ¿sí? De cuál es el caudal que llega al embalse. Ojo, uno es el caudal de crecidas como respuesta hidrológica de toda la cuenca. Y cuando el embalse está lleno, obviamente hay un proceso de laminación de esa crecida y por lo tanto el caudal que llega al vertedero de excedencias es algo menor a ese caudal de crecidas. ¿Por qué? Porque el embalse juega un papel de regulación, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer el análisis de tránsito de avenida sobre el embalse. Desde luego, si el embalse está bajo no hay ningún problema, pero si el embalse está lleno, como en la figura 2, abajo, y nos llega una crecida, obviamente también hay un tiempo en el que esa crecida, cuando llega como respuesta de la cuenca, como respuesta hidrológica de la cuenca, ingresa al embalse, hay un tiempo en el que va a demorar para llegar ese caudal menor, ¿sí? Hacia el vertedero de excedencias para ser descargado. Pero bueno, vamos a estar viendo esto en detalle cuando veamos el tema de vertederos. Lo que estoy haciendo acá es mostrarles, ¿sí? La capacidad. Este es el vertedero más grande que tenemos. En realidad, bueno, juventud, bueno, como dimensiones es el más grande, porque el de Misicuri, que es una presa mucho más importante, etcétera, y que la vamos a ir viendo luego en clase, vamos a ver algunos detalles. Vamos a entrar a ver el caso en particular de esta represa de Alpaquita, así se llama. Fíjense, aquí se muestra la red hidrográfica. Bueno, son dos cursos principales, básicamente. Tiene algo de glacial, aunque esto ya está básicamente desapareciendo, ¿sí? Es una cuenca apenas pequeña que tiene 8.3 kilómetros cuadrados y en ella se ha construido una represa. De hecho, fíjense, acá hemos visitado con algunos de sus compañeros, no sé, no recuerdo de qué semestre, pero creo que es hace un par de años, ¿sí? Y aquí el director de obra es un ex compañero suyo, no sé si lo conocen, ¿cierto? No me acuerdo el nombre ya de él. Y él está explicando acá básicamente cómo
sea, desde el diseño y él está a cargo de la construcción, él es el director de obra, o sea, está a su cargo la construcción de la presa. Fíjense, acá es una vista de cómo se está empezando a hacer los trabajos. De hecho, acá está la máquina perforadora. ¿Por qué? Porque se está concluyendo los trabajos de inyección. Porque fíjense, esta es la zona, este es el eje de la presa. Entonces, si yo dibujo la presa, está la presa y va a ser así, ¿cierto? Ahí está. De hecho, aquí en esta parte observamos que ya hay algunos trabajos en el talud. Fíjense, se está haciendo el empedrado, el zampeado, el enrocado de protección, jóvenes. ¿Sí? Ahí está. Hay gente que está trabajando, haciendo ese trabajo. Entonces, acá se está trabajando en la parte de la trinchera. ¿Sí? En esta zona, fíjense, se está trabajando la parte de la trinchera y aquí en forma escalonada, porque acá viene dispuesto el núcleo. Aquí va a ir dispuesto el núcleo. ¿Sí? Y con esta máquina, que es la máquina perforadora, que al mismo tiempo sirve para hacer las inyecciones necesarias para mejorar las condiciones de la fundación. De acuerdo al estudio, se han hecho una serie de perforaciones e inyecciones. Esta ya es la construcción, juventud. Ya, entonces, por lo tanto, tuvo que haber, existe ya un diseño que tiene que ser ejecutado, ¿cierto? Hay un diseño final, etcétera, aprobado, y por lo tanto, esta es la fase de construcción. Fíjense, en este caso muy particular de este proyecto Juventud, porque lo que están observando no es lo que se debería hacer, pero que es una opción también. De hecho, fíjense, ya acá estos son los taludes y miren la cota en la que se encuentra, ¿cierto? Cuando aún no se ha terminado el tema de las inyecciones, acá todavía está la perforadora haciendo inyecciones en este estribo, ¿sí? Y acá se está ya construyendo parte de la trinchera, se ha puesto algunos plásticos acá de protección, ¿sí? Fíjense, y se está trabajando la trinchera del núcleo. Toda esta es la zona del núcleo. Y obviamente acá tiene que haber los filtros hidráulicos, que son las zonas de transición. Pero fíjense cómo está el avance de obra. O sea, han empezado, bueno, generalmente hay muchos frentes cuando se abre, cuando se construye una represa, hay muchos frentes. De pronto el otro grupo está trabajando ya el vertedero de excedencias, la bocatoma, fíjense acá, por ejemplo, están trabajando en el túnel de la bocatoma. Acá está el ingreso de la bocatoma en la parte derecha, la voy a poner de color amarillo. Este es el ingreso. Y obviamente toda la estructura de conducción o de descarga de la bocatoma atraviesa el cuerpo de la presa hasta aguas abajo. Esta es una presa de 32 metros de altura, juventud. 32 metros de altura. Y por lo tanto, imagínense la carga que existe sobre la estructura de la bocatoma, sobre la estructura de conducción o de descarga de la bocatoma. Y por ende tiene que ser de hormigón armado. Y al ser de hormigón armado, aquello exige que tenga, por ejemplo, los water stop o juntas de dilatación, ¿sí? Y tiene que ser una estructura, es una galería básicamente de esta forma, y ahí los estructuristas tienen que lucirse haciendo el cálculo estructural, porque imagínense la carga que va a soportar, ¿cierto? Y dentro de esta galería va la tubería por la que sale el agua. Y además, esta galería tiene que permitir la entrada al menos de el personal, de una persona a futuro para que realice trabajos de mantenimiento y operación. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, todos esos detalles se tienen que pensar. Pero les vuelvo a reiterar, acá en esta imagen es muy particular el trabajo que se ha hecho. Generalmente, jóvenes, la construcción de la presa es pues ¿sí? De esta manera, por capas, poco a poco, ¿sí? Pero acá se han permitido el lujo de empezar a ganar tiempo en los taludes, ¿sí? Y por algunas demoras de orden climatológico, etcétera, porque había lluvia, y cuando hay lluvia no se puede trabajar muy bien, ¿sí? Porque se tiene que compactar a la humedad ideal, etcétera, y además, fíjense, el material de la arcilla tiene sus ciertas complicaciones. Bien, punto. Entonces, esto quería mostrar, que es
básicamente una visita también. Eso es lo lindo de llegar al sitio en construcción, ¿cierto? Con sus ex compañeros, ¿ya? Hemos podido visitar esta represa en pleno proceso de construcción. Acá incluso ya se ve un poco más avanzada la construcción del núcleo, pero respecto al talud de la presa, del enrocado, ¿cierto? Es una presa de enrocado con núcleo central vertical de arcilla y con zonas con filtros hidráulicos necesarios. Fíjense, y aquí incluso ya se ha terminado la parte que faltaba de la boca toma. Realmente la boca toma es la estructura, la primera estructura que se construye Juventud, al igual que el de desfogue de fondo, si es que es necesario. ¿Por qué? Porque tiene que por ahí evacuarse, ¿sí? Los caudales que puedan existir en el río, ¿cierto? Como una estructura de desvío. Ya en proyectos grandes como Misikuni, ¿se acuerdan que he mostrado Misikuni? Tenía una taguilla importantísima, aguas arriba y aguas abajo, porque el proyecto Misikuni, es un proyecto grande, ¿cierto? Y por ende se tienen que tomar todas las precauciones necesarias. En este caso, con una cuenca tan pequeña de 8.2 kilómetros cuadrados, los caudales que debíamos evacuar son pequeños, así que no había mucho problema que salían por la boca toma. ¿Alguna consulta hasta acá, Juventud? Fíjense ahora acá, ¿en qué nivel se encuentra ya el núcleo? ¿Cierto? Fíjense que rápidamente la empresa ha recuperado el tiempo y el procedimiento de construcción. De todas formas, fíjense, sigue existiendo estas brechas. Esto es para la zona de filtros hidráulicos, ¿sí? Y esto todo es ya del talud. El talud también ya se ve en la fotografía, ¿sí? Que ha alcanzado ya un sitio importante. Por eso vuelvo a reiterar y voy a mostrar imágenes, otras imágenes, de cómo es que realmente se debería construir. Se tiene que construir por capas, ¿sí? Y no dejar estos huecos, vamos a decir, porque puede generar en algún momento una mala compactación, etcétera, ¿cierto? Entonces, a veces, bueno, y todas estas estructuras, o perdón, todo este avance de obras, etcétera, tiene que estar aprobado, obviamente, por la supervisión. El director de obra presentará los informes, la supervisión que hace seguimiento, que también es un equipo multidisciplinario, la supervisión, ¿sí? Exigirá los resultados del laboratorio de compactación, porque cada capa que se va compactando, sea del núcleo, del cuerpo de la presa, tiene que estar aprobada por el supervisor, porque él es la garantía, para eso es el supervisor que tiene que estar supervisando justamente la construcción de la presa. Bien, ahí veo que este es con otro grupo que fuimos, de sus ex compañeros también a visitar ya en proceso de conclusión. Fíjense ya en qué nivel está la presa, ¿cierto? Y al fondo, voy a tratar de agrandar la imagen, aunque pierde calidad, Juventud. ¿Qué observamos? Es la estructura del vertedero de excedencias, Juventud. Acá tenemos el vertedero de excedencias. Creo que cuando la foto se agranda no puedo dibujar, ¿eh? Pero sigan la mano, Juventud. Acá está el vertedero de excedencias en esta zona. Sí, es un vertedero de canal lateral también para un cierto periodo de retorno, etc. Y el embalse va a llegar a este nivel donde unas marcas verdes. Se supone que hasta ahí va a llegar el nivel máximo, ¿sí? Extraordinario del embalse. Ya. Ok. ¿Alguna consulta, Juventud? Bueno, esta es parte del vertedero de excedencias del proyecto. Sí, no. No sé qué ha pasado. No puedo. Ok. Fíjense lo que estábamos viendo. Es un vertedero de excedencias canal lateral, ¿sí? Al igual que la represa de Tacagua, el agua ingresa acá y descarga a través de su sección de descarga. Acá justamente va a llegar el núcleo todavía y la cresta de la presa y por ende se ha habilitado una especie de túnel por donde va a salir el caudal de descarga. Y luego, a continuación, se tiene una rápida Juventud, que es la que descarga el agua, y aquí en la zona, al final se ve la zona de disipación de energía. Esto vamos a ver los detalles cuando veamos tema vertederos de excedencia, pero fíjense acá cómo es la estructura como tal, ¿sí?
Cuando el embalse se llene totalmente, acá, el agua va a ingresar al vertedero de excedencia. Este vertedero, vuelvo a reiterar, es tipo canal lateral. Bien, jóvenes. Hoy también tenemos que ver este otro tema importantísimo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos visto, juventud? ¿Alguien quiere hacer alguna observación, una acotación? ¿Nadie? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de vertederos de excedencia tenemos? Uf. Mira, no los he contado, pero me pasan de los 12 tipos de vertederos, incluso 15, porque hay dos tipos de vertederos, juventud. Los que hemos estado viendo hasta ahora son los vertederos superficiales, ¿cierto? No hemos visto los vertederos a presión. ¿Por qué? Y además depende del tipo de presa. Si es una presa de hormigón, y si yo la veo de manera frontal, ahí tengo la presa de hormigón, generalmente el vertedero de excedencias va dispuesto en la parte media como San Jacinto, ¿cierto? Y el agua sale por acá y cae. Al ser una estructura o al ser una presa de hormigón, juventud, se supone que hay roca por toda la zona. Y entonces una caída libre de este vertedero de excedencias es amortiguada en esta zona donde se tiene un colchón hidráulico, si gustan, una fosa, y allá cae el agua directamente. Y en vertederos de tipo o de materiales sueltos o vertederos de presas de tierra, ¿sí? Las características son distintas, no puede ir por encima la estructura. Lo que se busca en presas de tierra, si hago un dibujo en planta, esta es la presa, ¿cierto? Veo la cresta, esta es la cresta de la presa, talud aguas arriba, talud aguas abajo. Este sería el embalse que forma. El vertedero de excedencia se busca, ¿no? Colocar en uno de los costados, en uno de los estribos. Puede ser de esta forma, canal lateral, o puede ser tipo torre, como el que vamos a visitar en la represa de Caracol. De ahí la importancia, quizá ahora todavía ni se imaginan cómo opera, cómo funciona, porque recién están recibiendo cierta información, ¿no? De ahí la importancia de la ubicación y el tipo de vertederos de excedencia también. ¿Alguna otra consulta, juventud? Acá en esta imagen, por ejemplo, sus compañeros, no sé de qué semestre, están realizando un aforo del caudal de salida de la represa de Caracota, ¿sí? Y lo propio van a hacer ustedes. Ok. Bien, veamos el tema de aforos, jóvenes. ¿Qué es aforo? ¿Qué estamos viendo acá en la imagen? Lo que estamos viendo, lo que estoy mostrando es una cuenca hidrográfica, ¿cierto? Todo lo que llueve acá, ¿sí? Va a escurrir hasta un punto de control. Si yo elijo este punto de control, me forma una cuenca hidrográfica y es la que recibe toda la precipitación en esta zona, y esa precipitación que se transforma en caudal Q escurre a través del valle de la cuenca hasta el punto de control. Si cambio yo el punto de control a este, por ejemplo, la cuenca será esta solamente, ¿sí? Una cuenca menor. Okay. Entonces, es importantísimo, jóvenes, evaluar la respuesta hidrológica de una cuenca. ¿Qué significa aquello? Hacer hidrología. Y eso ustedes saben ya que es hidrología y para qué sirve, han procesado información, etcétera, etcétera. Y a veces en estas cuencas hidrográficas no tenemos estaciones meteorológicas, que sería lo ideal, por ejemplo, tener estaciones meteorológicas que reporten cómo es el clima, ¿sí? Y todos los parámetros meteorológicos necesarios para que gracias a la aplicación de un modelo precipitación-escurrimiento podamos determinar la oferta hídrica. Aparte de eso, aparte de modelar, ¿a quién no le encanta? ¿A quién no le gusta usar modelos y hacer modelación hidrológica? Porque es muy lindo, ¿sí? Pero como la hidrología es una ciencia tan probabilística, ¿cierto? Para poder calibrar estos resultados de precipitación y escurrimiento, ¿qué se debe hacer? Se tiene que tener necesariamente aforos en este punto de control. Medir los caudales. Si depende del grado de análisis, quizá a nivel diario por lo menos,
o al día 3 veces en la mañana, al mediodía y en la noche, en la tarde, ¿sí? Tener 3 valores por día, porque jóvenes, en una cuenca con glacial, el caudal a nivel diario varía. ¿Por qué razón, juventud? En una cuenca con glacial. ¿Eh? Ingeniero, quizá porque el escurrimiento de la masa congelada va a variar, depende del calor, obviamente del día, mediodía, medio. Correcto. Varía justamente por esa situación, ¿cierto? En la noche se congela y por ende el caudal disminuye. En cambio, al día, al mediodía, es, ¿no? Donde, o desde el mediodía hasta las 3, 4 de la tarde, donde hay mayor radiación solar, empieza a derretir mayor y el caudal va a ser mayor. Entonces varía a nivel diario. Para aquello, juventud, antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues se iba a forar, no había otra forma, ¿sí? Hoy en día se puede instalar unos linímetros, unos sensores de nivel que incluso a nivel segundo, a nivel de cada segundo podemos reportar cómo va variando ese caudal, ¿cierto? De esa forma, entonces ya se ha automatizado e inclusive, juventud, hoy en día podemos tener esa información de una estación hidrométrica, a diferencia de una estación meteorológica, ¿sí? Una estación hidrométrica que solo mide caudales, ¿cierto? Podemos tener en tiempo real la información y en nuestro celular inclusive, ¿cierto? Y por lo tanto, el avance tecnológico nos permite aquello. Pero, ¿qué significa, no, juventud, hacer el aforo? Es importante que ustedes sepan, ¿sí? Fíjense, aquí estoy mostrando otra cuenca, ¿ya? Y que va drenando. Hay una red hidrográfica de diferentes aportes, así es una cuenca hidrográfica. Hoy en día existen muchos modelos, aparte, incluso ya sistemas de información geográfica que a ustedes les permite como herramienta rápidamente determinar esas características de la cuenca hidrográfica y todos sus parámetros morfológicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Incluso ya hay instituciones que han generado mucha información en base a imágenes satelitales, etcétera. Por ejemplo, el HydroSheet, HydroBasin, para poder generar las cuencas con mayor detalle, determinar la superficie, la red hidrográfica, etcétera. Y todo ya en sistemas de información geográfica. ¿Sí? Entonces, esa es la característica típica de una cuenca, ¿no? Cómo se forma desde su parte alta, ¿sí? De las cabeceras, la parte media y la parte baja. Así es como por ejemplo la cuenca amazónica en Bolivia, de esta forma se caracteriza. Tiene glaciales, tropicales en alguna zona, ¿sí? La parte intermedia de los valles, los yungas, etcétera, y básicamente ya la parte amazónica. Bolivia, al ser un país mediterráneo, no aporta directamente a ninguno de los océanos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación que gobierna un aforo? Y ustedes saben, la ecuación de, ¿cómo se llama esta ecuación? De, Continuidad. Continuidad. muy bien, continuidad. Cuando yo pida la ecuación de continuidad, ya saben que es B por A. ¿Qué es A? El área de la sección que atraviesa el caudal. ¿Y B qué es? Velocidad del flujo, ¿cierto? Y fíjense, acá esto han visto ustedes en hidráulica, solamente les estoy haciendo recuerdo. Fíjense, este es el área, esta es la sección de un río, hemos cortado un río. Tenemos acá su profundidad media, tenemos el ancho y por esta sección está atravesando un caudal, ¿cierto? Y elegimos un sitio para poder determinar ese caudal. Y básicamente ese caudal es igual a la velocidad del flujo P media que atraviesa la sección, porque la velocidad también varía en función a la profundidad, no es la misma velocidad en toda la sección, pero sí deberíamos determinar una velocidad media, ¿cierto? Y obviamente el área. El área va a ser un parámetro constante, ¿sí? Por eso hay que elegir un sitio ideal, adecuado para poder realizar una forma. La velocidad constante, determinamos la velocidad. A veces no tenemos, ustedes no tienen, ¿sí? Molinete, por ejemplo, y lo que se suele utilizar es un flotador, que es una forma para determinar la velocidad, pero en este caso superficial del flujo. Afectando por un factor, podemos determinar
aproximadamente la velocidad media. Por lo menos vamos a tener una idea de qué caudal está saliendo o está cruzando por esa sección, ¿cierto? Y esa es la idea de la aforo. Fíjense que acá ya muestro la sección más en detalle del aforo, ¿sí? Obviamente tiene la sección del río una longitud 1, 2, 3, 4 y 5, esa es la longitud total. Y vamos determinando a ciertas longitudes, podemos dividir en 5, como es este caso, por ejemplo, la sección del río o del arroyo que queremos medir, y para cada longitud que va a formar un área A1 en este caso, aquí tenemos el área 1, acá tenemos el área 2, etcétera, ¿sí? Y así sucesivamente vamos. Para cada fragmento de nuestro aforo determinamos la velocidad en ese punto, en la parte media, inclusive L sobre 2, introducimos el molinete. Incluso la velocidad, fíjense, si voy a esta parte media, la velocidad en la parte, en este punto A, difiere a la velocidad en el punto B. Ustedes saben que la velocidad es función de qué parámetros, juventud? Es función de la rugosidad N, la pendiente, ¿cierto? La velocidad es función de estos parámetros, de la rugosidad del lecho del río y de la pendiente. Y también en una vertical la velocidad no es la misma, ¿sí? Incluso difiere, el perfil de la velocidad es distinto, ¿sí? Es en esta parte donde se obtiene la mayor velocidad. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer generalmente para hacer aforo? Se elige una profundidad a 0,20% de H en ese punto y a 0,80 de H, ¿sí? A esos puntos se introduce el molinete para poder medir la velocidad en ese sitio y luego se va promediando. Y luego se multiplica por el área correspondiente y de esta forma su sumatoria va a dar el caudal que atraviesa la sección. Entonces, aforo es la determinación del caudal que transita o que atraviesa una cierta sección. Punto de control, si gustan, ¿cierto? Y como había mencionado, introduciendo, si tenemos molinete, ustedes saben qué es un molinete. El molinete básicamente es un instrumento que determina la velocidad. No tiene nada que ver con el área, ¿sí? Solo determina la velocidad a 0,20 y 80% de la profundidad. Se halla la media y se multiplica por el ancho por la profundidad, se suma aquello y lo que había mostrado hace un momento, ¿sí? De esta forma se determina el caudal. Fíjense, ahí está un ejemplo. Esto es para un aforo bastante preciso, ¿cierto? En la que se introduce el molinete a estas profundidades, 0,20 y 0,80 de cada profundidad elegida, ¿sí? Y de esa forma se va a ir promediando incluso la velocidad en la vertical. Generalmente la forma de los ríos bastante no es uniforme, fíjense esta sección, ¿sí? Y por lo tanto, cuanto mayor precisión tengamos, juventud, cuanto más puntos, por ejemplo, acá podemos hacer otra división y medir la velocidad acá y acá también, etcétera, tenemos un dato más preciso. Pero esto funciona en arroyos, en ríos pequeños, ¿está bien? Pero ¿qué tal si queremos aforear el río Beni, juventud? Entonces se complica. ¿Sí? Acá tengo una vista de un molinete. ¿Sí? Aquí está la hélice que al contacto con el agua, obviamente este va girando y acá con un transductor se transforma en revoluciones por minuto con una tabla, etcétera, etcétera. Se hace la multiplicación. Hay instrumentos en el que te dan la velocidad directamente, puntual. Dicen 1 metro 2 por segundo, por ejemplo. ¿Ya? Y anotamos ese valor. Hay otros que tienes que usar una tabla para poder ver. Este ya es un pequeño micromolinete de laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos varios en el Instituto de Hidráulica para hacer laboratorios. Ustedes seguramente han hecho aforos en hidráulica. Supongo que sí, ¿verdad? Con el ingeniero Herbas o ¿con quién han hecho aforo? Jóvenes, a ver, ¿me pueden dar un nombre? ¿Con Mendoza? ¿Con Herbas? ¿Con quién han hecho aforos? Con el ingeniero Herbas, sí. Ah, ya, muy bien. Han hecho aforos, han usado molinete. Bueno, en ríos grandes, fíjense, en este, por ejemplo, ya pues se usa equipos bastante ya más sofisticados, pesados, inclusive
ya tiene un puente soporte para introducir el molinete. No es lo mismo, miren, este arroyito donde uno puede ingresar y el nivel del agua está en la rodilla, ¿cierto? Como en la figura. Y aquí es mucho más fácil hacer ese trabajo, ¿no? Y registrar el valor adecuado. Pero si yo tengo que aforar una vertiente, ¿qué método me sugieren, jóvenes? Yo tengo que aforar una vertiente. ¿Qué método me sugieren? Una vertiente. ¿Qué método de aforo? ¿Eh? Volumétrico. Volumétrico, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Rubén. Rubén, el volumétrico, porque es muy fácil llevar un balde de 20 litros, porque una vertiente, ¿qué caudal tiene una vertiente? Tiene un caudal bastante pequeño, juventud, por eso es una vertiente, es una filtración. Y por lo tanto, es aconsejable usar el método volumétrico, ¿no? No el método de aforo a través de molinete, porque no se puede. El volumétrico es muy ideal y muy preciso, inclusive. Se agarra un balde de volumen conocido y se realizan las instalaciones necesarias para conducir todo el agua al balde y se registra el tiempo en el que el balde de volumen conocido se va a llenar. Y entonces la ecuación en este caso ya no es la continuidad, sino es la de volumen sobre tiempo, ¿cierto? Y hemos determinado el caudal de aporte de las vertientes. Entonces, fíjense, aquí dos de sus ex compañeros también están realizando el aforo del río Caquiza en la cuenca del lago Poopó. Fíjense que hemos armado una soga, las medidas necesarias, fíjense la velocidad, incluso a qué nivel llega, y aquí, si tú no te sujetas, básicamente podría ser fácilmente transportar. Aquí hay dos tesistas de la carrera haciendo sus aforos. Bueno, aquí fíjense, en este sitio también se están haciendo algunas mediciones, que no es el sitio ideal, pero en un río de estas características a veces es difícil encontrar un punto para el aforo, ¿cierto? Bien, ya aquí estoy mostrando algunos otros equipos. En la antigüedad se usaban, fíjense, toda esta estructura, ¿no? Con cable para soltar el molinete y además tiene un peso importante que se llama escandalio. Es un peso que debe pasar por lo menos unos 40 kilos para incluso mantener en línea vertical el molinete y para que este no se pueda deformar. Esto ya es algo más complicado y así se realizaban los aforos, por ejemplo, en el río Beni a la altura de Rurrenabaque, en un cable pesado, ¿sí? Y allá dos personas, fíjense que están soltando el equipo, el molinete con su escandalio real, ¿sí? Pesado para mantener y tratar de fijar en vertical el molinete y registrar los datos. Fíjense, uno opera la carroza para cruzar, mover, deslizarse, controlar a qué longitud, controlar las profundidades con el propio equipo del escandalio, etcétera, etcétera. Así se realizaban los aforos, juventud, antiguamente. ¿Okay? Bueno, ok. Estos ya son otros sistemas, ya son más sofisticados, donde se instalan este sistema de sensor. Bueno, en este caso no es sensor, sino es un flotador. Esto es un equipo antiguo y así funcionaba. Se construía una torre, ¿sí? O se instalaba una tubería, obviamente en el que también se reflejaba el mismo nivel de aguas, sin sedimentos, sin nada, a través de tuberías, ¿sí? Pero se ponía un flotador, ¿cierto? Y este flotador, al subir y bajar, registraba acá, como un pluviógrafo, ¿cierto? Registraba la variación de los niveles. Y se iba de allá se descargaba esa hoja impresa y se llevaba al laboratorio para poder realizar el tratamiento de la información. Así era como se hacía antes. Hoy en día ya esto se ha dejado y lo que se utiliza hoy en día es sensores de nivel bastante sofisticados y podemos tenerlos en tiempo real inclusive. Esta información es sumamente importante. ¿Por qué los aforos son importantísimos, jóvenes? ¿Por qué? Porque brindan la información necesaria para que los modelos hidrológicos puedan ajustarse y calibrarse frecuentemente. Bien, juventud, aquí quedamos. Voy a explicar esto. Esto en la Amazonía, por ejemplo, y aquí se ponen reglas, ¿no? Los linímetros para que la gente, el operador, manualmente pueda ir registrando el nivel al que ha llegado el agua, ¿cierto? Esto es típico en la Amazonía, por ejemplo. Hay varias organizaciones que trabajan en la Amazonía que coadyuvan
como hidrografía naval, por ejemplo, y hacen estos registros justamente para ver los caudales y brindar esa información a la sociedad. Bien. Algunos otros métodos de aforo vamos a ver la siguiente clase. ¿Alguna consulta, juventud? Ok. Voy a dar a continuación un par de prácticas más importantes necesarias para que vayan desarrollando, juventud. Por ejemplo, ya di la número 8 y la 9. La 9 es ArcGIS como herramienta para la evaluación de recursos hídricos. ArcGIS como herramienta para la evaluación de los recursos hídricos. Luego, la práctica número 10, solo voy a dar 3 prácticas ahora. Huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se calcula? Y dar un ejemplo propio. Voy a leer la parte del ejemplo propio de la huella hídrica. Es decir, me ponen como título en la práctica al final de definición de qué es, para qué sirve. Ejemplo propio. ¿Ya? Y voy a revisar su ejemplo propio. Pueden hacer de la chicha, pueden hacer del vino, pero me ponen datos, ¿ok? De la huella hídrica. Voy a revisar esa parte de todos ustedes. Y obviamente no tiene que coincidir. Si alguien hace de cerveza, me van a presentar todos de cerveza, ¿cierto? Aunque sí, yo sé que a muchos les encantaría. ¿Sí? Ok. Bien, juventud, eso también voy a pedir al responsable y al responsable del curso que hagan una lista en la que me ponen qué tema, qué huella hídrica, de qué quieren presentar, para que no haya duplicación. Un gusto, cuídense, nos vemos la próxima, juventud. ¿Está bien? Disculpe, ingeniero, Adelante. ¿estas 3 prácticas para el siguiente lunes o para el día viernes? Estas 3 prácticas las dejaré para el siguiente lunes. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Gracias. Ok, cuídense, chao, chao, saludos. Lo dije.